Hace unos años fui invitado a una casa para orar por un joven, era un adolescente, me llama y me dice, pastor, ¿usted puede ir a orar? No tenía mucha relación con la familia, fue una inquietud de unos padres que se acercaron. Y cuando llegué a esta casa estuvo algo bien curioso. Era una casa normal, típica, pero me doy cuenta que no tiene un family. Contrario a eso, era un área cerrada, con cristales. Y yo me acerco y me doy cuenta que es una habitación extraordinaria, con el techo pintado oscuro, todo cerrada. El televisor más grande que yo había visto en mi vida lo vi en ese momento. Y había un jovencito sentado en una butaca reclinable con un Xbox y un PlayStation jugando, audífonos, hablando con sus amiguitos. Y yo salgo y me sorprendió y le digo, y wow, este muchacho, me dice, él vive ahí todo el día y queremos orar para que Dios lo ayude a romper, a salir de eso. Mientras hablábamos, el jovencito sale de la habitación, nos pasa por el lado mirando el suelo, nunca nos miró, iba caminando, nunca saludó, se paró frente a la nevera, abrió la nevera, sacó un hamburger en paquetito congelado, abrió el paquete, lo metió en el microondas, le puso 2 minutos y medio, sonó el pip, abrió el microondas, tomó el hamburger, se sirvió un vaso de Coca-Cola y así mismo regresó a la habitación. De más está decir que al estar allí oré por él. Nunca pude hablar con él, pero oré por él. Oré por este jovencito. Pero cuando salí de allí, salí pensando de una manera muy fuerte. ¿De qué manera estos padres, de qué forma estos padres que están orando con una inquietud de poder atender a este chico, impactar a este chico, pueden hacer algo que cambie la vida de este chico y que la oración tenga un impulso mayor? ¿Qué podemos hacer? Yo para ese tiempo no sabía lo que eran los teenagers. Mi hija Adriana todavía era pequeña, Daniela apenas, yo creo que Daniela no había nacido, Carlos Andrés era un chico. Así que no entendía mucho de la adolescencia. No entendía mucho de lo que significaba esto, pero sí tenía una gran preocupación de cómo nosotros podemos inculcar los valores, los principios de nuestros hijos. Cuando uno mira se da cuenta que quizás estemos pensando que los valores van a llegar a través del YouTube de la vida, a través de un mensaje, a través de los juegos, a través de una película en Netflix. Y años más tarde, reflexionando sobre esta historia, leyendo la escritura y siendo confrontado con unos pasajes poderosos sobre la crianza, me doy cuenta que es necesario ser un padre de influencia. Y la influencia es un tema que hoy se habla muchísimo. Muchos hemos escuchado de la influencia. La influencia es algo que está constantemente en todo lugar. Hablamos, yo soy un influencer. ¿Cómo puedes ser un influencer? De hecho, la mayoría de nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, quieren ser youtubers. Ellos quieren pararse, se graban. Aquí estoy cocinando, estando aquí. ¿Cuánta gente no está grabando vlogs en esto de la cuarentena? Enseñando a cocinar, enseñando a recortar, enseñando a lavar carro, enseñando a mecanear, tratando de lograr ser de influencia a alguien y que alguien le brinde una respuesta, se sienta motivado por lo que ellos están haciendo. Y para entender esto podemos darnos cuenta que un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia y influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor para una marca. Alguien que la marca puede mirar como alguien que pueda hacer que esa persona esté dispuesta a tomar la decisión de que ese maquillaje que yo estoy untándome, yo sé que tú lo vas a querer. De que ese lápiz labial que ella se está poniendo va a hacer que tus labios se vean tan lindos y tan carnosos como los de ella. Cuando uno ve estos videos de entrenamiento personal y estos muchachos hacen así bien grande, ellos lo hacen para que tú te sientas atraído de alguna manera, tú querer verte como ellos y parecerte a ellos, tomar las batidas de ellos, hacer lo que ellos están haciendo. Y la realidad es que este mercado es bien grande. Esto es un mercado de 6.5 billones de dólares. Ahí existen personas como Selena Gómez, la jovencita cantante, actriz. Tiene 144 millones de seguidores. Tenemos a una Kylie Jenner que tiene 118 millones de seguidores. Mira estos números, yo no estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de gente que los siguen cantidades
indescifrables de personas. No es la cubanita que está en casa saliéndole en YouTube a mi hija y le dice: mira mi niña, búscate ahí la mantequilla, vamos a hacer el postrecito. No es el niño que está haciendo el slime. En mi casa hay de todo lo que tú necesitas para hacer un slime. Daniela se levanta hablando de slime. ¿De dónde ella saca eso? Yo le decía el otro día: Daniela, analiza lo que estás haciendo, porque yo creo que tú vas a trabajar como químico. Estás aprendiendo a hacer mezcla. Hoy me dice: papi, ¿sabes qué? Me comí un slime porque ahora lo hace comestible. Cuando miramos esto nos damos cuenta de dónde sale la influencia de estos niños. Nos damos cuenta que nuestros hijos están influenciados de muchas formas, y criar un hijo en el 2020, yo quiero que sepas que es sumamente difícil. Criar a nuestros muchachos hoy día es muy complicado. Cuando nosotros miramos, yo recuerdo cuando yo era un jovencito, niño, adolescente, en estos días estamos viendo fotos de nuestra niñez, y próximamente voy a estar subiendo a mi página de Facebook fotos con mis hermanos cuando teníamos 7, 8, 9, 10 años. Y miraba las fotos y decía: wow, qué fácil era para mis papás, porque mis papás sabían quién era el vecino que era complicado, quién era el vecino abusador, quién era el vecino que quizás fumaba, que podía ser una mala influencia para mí. Mis papás conocían los influencers, hoy día no los conocemos. Hoy día nosotros simplemente tratamos de criar a nuestros hijos de la mejor manera, pero ellos están recibiendo mensajes todos los días, bombardeos todos los días, mensajes todos los días de gente que quiere modificar la manera de pensar. Yo he llegado a pensar que de la única forma que quizás tú puedes saber si tu hijo le gusta a Anuel es que lo veas recortándose la pollina con un bowl y se la pica y se parece a Moe, pues quizás o es Anuel o es Moe. Quizás hayan experiencias que tú veas que te dan conductas y tú dices: ay, este se parece, este parece que le está gustando esto, este parece que se está o esta se está sintiendo atraído de esto o de aquello. Pero yo no quiero de que tú de alguna manera pienses que yo estoy parado en este púlpito hoy para ver esto como la perfección. Yo no tengo una familia perfecta. Quiero decirte mucho más. Aunque vivo agradecido del ejemplo de mis padres, de lo que mis papás me enseñaron, de la enseñanza poderosa en la palabra, de lo que pude vivir con ellos, no nací en una cuna correcta. Tú no naciste en una cuna de oro. Tú no naciste en un lugar donde todo era perfecto. Tus papás no fallaron en nada. Todos venimos de lugares donde hubo errores, hubo fallas. Pero cuando nos damos cuenta, nos ponemos a pensar y miramos algo. Y es que cada uno de nosotros tenemos un gran reto en nuestra vida. Una meta, un objetivo. Aunque tengas hijos, quizás tienes hijos. Quizás no tienes hijos todavía. Quizás estés pensando tener hijos más adelante. Quizás estás esperando en tu vientre, en el hogar, en tu matrimonio. Hay un niño que está próximo a nacer. Quizás eres un tío, un abuelo, un papá, no sé, un hermano mayor. Y hay un niño en algún lugar que es necesario ser influenciado. Y yo pensaba y yo decía: nosotros necesitamos ser figuras, padres de influencia. ¿Sabes? Cuando uno mira esto se da cuenta que Josué intentó eso. Cuando uno mira el relato en el capítulo 24 de Josué, se da cuenta que Josué se acerca y en medio de la separación del pueblo, todo el mundo está recibiendo las heredades, las tierras que se les habían prometido. Y Josué se levanta y dice: yo no sé a quién ustedes van a servir, pero hace una afirmación que todos nosotros siempre hemos declarado: mi casa y yo le servirá a Jehová. Eso fue lo que Josué soñó. Eso es lo que tú y yo soñamos. Yo sueño con que mi casa le sirva al Señor. Yo sueño con llegar a la boda de mis hijos y que mis hijos se casen y entiendan el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Pero hay una realidad. Nosotros sufrimos la presión de la influencia del mundo y la pregunta es: ¿cómo la vamos a contrarrestar? ¿Sabes por qué? Porque cuando miramos este libro, la palabra de Dios, y nos damos cuenta que hay un relato interesante en el capítulo 2 del libro de Jueces. Ya ha pasado el momento de Josué.
Ya Josué, dice la Escritura, que falleció. A los 110 años, Josué fallece y toda esa generación que ya son ancianos, jueces, gente que había crecido, que había conocido, que estaban experimentando esta experiencia grandiosa con Dios, comenzaron a morir. Y dice la Escritura que una vez murió y sepultaron a Josué y su heredad en el monte Efraín. Y toda aquella generación reunida con sus padres se levantó. Había otra generación. Hay otra generación que no eres tú ni soy yo. Una generación que se levantó después de ellos, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando uno se da cuenta de esto, uno puede mirar y analizarlo y pensar en reflexionar, hacer una reflexión. Qué interesante, iglesia, el pensar que estas fueron gente que vieron maravillas de Dios, que estas fueron gente que vieron experiencias gloriosas de Dios, que estas fueron personas que vieron el poder de Dios, y una vez salen, se levanta una generación que no conoce de Dios, una generación que no sabe nada de lo que había ocurrido. Y esto de alguna manera tiene que tocar nuestro corazón, porque si algo nosotros vemos cada día es que se sigue desarrollando una generación que no conoce de Dios. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Son mis hijos más cristianos que yo? ¿Son mis hijos testigos fieles de lo que Dios ha hecho con mi vida? ¿Mis hijos conocen lo que Dios hizo conmigo? Y una de las preguntas que yo me hacía cuando leí este pasaje era: ¿por qué estos muchachos no habían conocido a Dios? ¿Por qué los hijos de Josué? ¿Por qué los hijos de toda esta gente que había visto a un Dios librar a un pueblo de Israel? Habían visto a Moisés recibir las tablas, habían visto al mar abrirse, habían visto maná caer del cielo, habían visto codornices abrirse la peña. ¿Por qué esta generación no había conocido a Dios? Y yo puedo pensar en tres cosas. Quizás la primera: esto es culpa del diablo. El diablo es el culpable de que mis hijos no conozcan a Dios. Y ¿sabes qué? Yo pienso que hasta de alguna manera el diablo puede tener alguna responsabilidad. Él puede estar tramando, puede estar haciendo sin descansar el esfuerzo para que tus hijos se alejen del camino, para que tus hijos no conozcan a Dios. Lo segundo que puedo pensar es que la culpa no es del diablo únicamente. Quizás la culpa es de Dios, porque a Dios se le olvidó cumplir su palabra, porque Dios falló en proteger a mis hijos. La culpa es de Dios porque Dios no estaba allí cuando ellos recibieron y les tapó los oídos, les cerró los ojos, mató al que lo estaba tratando de influenciar. Quizás Dios es el culpable. Pero yo tengo otra teoría. Yo pienso que la culpa es de los padres. La culpa es de nosotros los padres. ¿Por qué? Porque yo he llegado a la conclusión que la culpa es de los padres. Porque yo creo que los padres fueron los responsables de no llevar a los hijos el mensaje de lo que Dios había hecho. La palabra dice que estos muchachos no conocían lo que Dios había hecho. Esto es una generación de hijos que no sabe lo que Dios ha hecho en la vida de sus padres. Y yo quiero tomarme un minuto para reflexionar contigo hoy que me estás escuchando. ¿Tus hijos conocen lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tu familia sabe lo que Dios ha hecho en tu vida? Quizás tú predicas, quizás has escuchado este sermón, quizás tú lo has hablado, quizás has predicado en muchos lugares, has dicho todas las cosas que Dios ha hecho. Has tomado tiempo para sentarte con tus hijos y decirle: ¿sabes qué? Este plato de comida que tú te estás comiendo hoy, hubo momentos en casa donde no había comida, pero Dios había provisión. Esta necesidad que quizás tú piensas que estamos pasando no se compara con la necesidad que en un momento dado tuvimos, pasamos, mamá y yo nos fuimos quebrantados al piso, pero no lo han escuchado. Es una gran manera de darnos cuenta de que nosotros quizás nos hemos confiado, estamos muy afanados en lo que estamos haciendo. Estamos muy afanados en lo que sea el tiempo que necesitamos invertir.
Es que estoy en casa, estoy en el trabajo, la agenda, el tiempo, los compromisos, incluso el ministerio. Nos puede estar ocupando el tiempo necesario para contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora bien, el propósito de nosotros como padres, iglesia. El propósito de nosotros como padres, familia que me estás escuchando. Es muy probable que tú estés hoy sentado frente a ese televisor con tus hijos sentados ahí contigo. O quizás estés meditando en esta palabra porque te das cuenta que tú estás escuchando hoy este mensaje y a tus hijos no les interesa sentarse a escuchar la palabra hoy. Quizás tú quieres ver cosas maravillosas en tu vida, pero el corazón de tus hijos está pensando en todo lo opuesto. Yo quiero decirte algo. El propósito de nosotros como padres, el mayor legado que tú puedes dejarle a tus hijos hoy, no es una carrera, no es una herencia, no es un futuro de propiedades. El mayor futuro que tú puedes dejarle a tu hijo hoy, a esa generación, a ese sobrino, a ese nieto, a ese jovencito que está creciendo, es que ellos conozcan quién es Dios. ¿Qué error nosotros podemos cometer que impida que nuestros hijos conozcan a Dios? Pues yo quiero que veas conmigo ejemplos en los cuales nosotros podemos estar fallando para que nuestros hijos no conozcan a Dios. El primero es que olvidamos decir lo que Dios ha hecho. Nos pasa como al pueblo de Israel. Hemos vivido cosas interesantísimas con Dios. Hemos vivido experiencias gloriosas con Dios, pero en nuestro afán del camino, en la vida, en el ajetreo, se nos ha olvidado decirle a nuestros hijos quién es Dios. Decirle a nuestros sobrinos quién es Dios. ¿Por qué? Porque llegarán momentos en los cuales ellos se encontrarán, ellos caminarán y verán esas 12 piedras a orilla del río. Y yo les diré, ¿sabes qué? Esas 12 piedras son señales de que Dios estuvo con nosotros. Estas canastas que tú ves hoy vacías fueron canastas que en un momento dado Dios llenaba de provisión en nuestra vida. Ese testimonio es el testimonio que ellos tienen que escuchar. El testimonio de las decisiones que yo tomé, cómo yo me convertí, cómo Dios llegó a mi vida, cómo era mi vida antes de que Dios estuviese y cómo es mi vida después de que Dios llegó a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia. Es importante que nuestros hijos conozcan que cuando hace sol en medio de la crisis, el Dios que le servimos es capaz de levantar una columna de nubes para darte el descanso. Al Dios que conocemos es capaz de en medio de la oscuridad de la noche levantar una torre de fuego que nos dirija, aun cuando quizás sentimos que no sabemos para dónde vamos. Es necesario decirle cómo Dios responde. Lo segundo que debemos recordar es que el error principal que podemos cometer en nuestra vida como padres, ¿sabes cuál es? Que olvidamos hacer lo que tenemos que hacer en nombre de Dios. Pastor Carlos, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Yo quiero decir que hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que Dios pide. Yo me crié en una era donde tú hacías algo y te decían, eso a Dios no le gusta. Yo no sé si eso se sigue dando. Yo no sé si en tu casa ocurre. Eso a Dios no le gusta. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Quizás lo escuchan en la iglesia, pero en casa no sea una comunicación. No es lo cotidiano, no es lo normal. Y es interesante pensar que esa falta de corrección, quiero que me escuches bien, iglesia, puede poner en riesgo de vida a tus hijos. Cuando nosotros miramos la historia de Elí, es interesantísima porque Elí es el sacerdote que Dios levanta. Es el hombre que Dios levanta para que bendiga al pueblo, para que ministre al pueblo. E incluso es el hombre que Dios levanta para que le lleve un mensaje a una mujer que añoraba un hijo. Y es el que recibe este niño y se da cuenta del valor que tiene un niño que llega a la casa de Dios. Pero dice la historia que los hijos de Elí
Eran unos muchachos que no tenían unos principios muy claros. Y dice el relato que ellos enviaban a sus sirvientes y los mandaban y les decían, vayan y busquen. Había una práctica, quiero que entiendas bien esto. Dios permitía que la familia sacerdotal comiera de la comida que se levantaba de las ofrendas. Pero había unas instrucciones. La comida tenía que estar cocida. Y primero se le daba lo de Dios y luego el sacerdote podía recibir lo que necesitara. Pero esto es lo que hacían, es que enviaban a los sirvientes y le decían, ve allá. Y los sirvientes se envalentonaban y decían, yo voy a coger, no me importa si está crudo, yo voy a coger y si tú no me dejas vas a ver cómo yo voy a pelear. Era una dinámica bien interesante. Y nosotros podemos mirar eso y nos damos cuenta que hay un problema serio en la casa de Elí. Sus hijos están invadiendo el lugar de Dios. Sus hijos están profanando lo que Dios había dicho. Y el hombre que escucha la voz de Dios, el hombre que es el que lleva el mensaje de Dios a las vidas, no está escuchando lo que está pasando. Y la palabra nos enseña que Elí es confrontado por un profeta, que le confronta y le dice, al quemar, mira esto, quemar incienso, vestir túnicas sacerdotales y comer ofrendas del pueblo. Y le confronta el profeta y le dice, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y las ofrendas que mandé a presentar en mi santuario? Y aquí te da una clave interesante. Dice, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gorditos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Cuando miramos eso nos damos cuenta que Elí sabía lo que sus hijos hacían, pero quizás no quería tocar a sus hijos. Muchas veces nosotros pensamos eso. Y el mundo humanista, el mundo secular nos ha querido meter en la cabeza, ay, tu hijo, tú sabes que no está bien, pero déjalo ahí. No vaya a ser que se ponga más rebelde. Yo quiero decirte algo, si tu hijo está sin corrección y tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, posiblemente tú estás trayendo muerte a tu hijo. Estás poniéndolo en peligro. Elí no entendía lo que significaba lo que estaba haciendo. Trajo maldición a su casa por no defender lo que Dios decía en su palabra. Ahora la pregunta que yo quiero que analicemos, y yo pensaba y reflexionaba, ¿qué debemos hacer para enseñarle a nuestros hijos? Porque yo no puedo salir ni terminar esta predicación hoy simplemente con decirte lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo, lo que podemos estar haciendo mal. Yo quiero que tú anotes esto porque para mí es importante y Dios me hablaba al corazón y me decía, es necesario. En esta cuarentena, estamos en nuestra casa, es cuando más vemos a nuestros hijos. Yo veo a mis hijos cómo gastan su tiempo, cómo lo invierten, qué hacen, qué no hacen. Me río con ellos, lloro con ellos, peleo con ellos. Quizás tú estás pasando exactamente lo mismo que yo. ¿Qué vamos a hacer para que nuestros hijos conozcan a Dios? Para que cuando llegue el momento en que yo no esté, mis hijos sigan adorando al Dios que su papá le enseñó que tenían que adorar. Lo primero, es necesario enseñarle a nuestros hijos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón. La palabra nos enseña y nos dice que esa palabra, no dice mucho más. Dice, esa palabra se le enseñarás en la mañana, en la tarde. Quizás se monte en el carro, se ponen los audífonos y ya no sé. Muchas veces en nuestra casa nuestros hijos son casi huéspedes. No podemos entrar a sus habitaciones. Tienen una vida privada. Y dice la palabra del Señor que nosotros en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarse, al acostarse, a nuestros hijos, no dice cuando son chiquitos, no dice cuando son teenagers, dice a tu hijo, todo el tiempo recuérdale que el amor primero sobre todas las cosas, ama a Dios con todo tu corazón. Le damos vida a nuestros hijos cuando les enseñamos eso. Lo segundo que debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿sabes qué es? Hay que enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios.
Muchas veces nosotros hemos vivido cosas en nuestra vida y experiencias que han marcado nuestra forma de pensar. Yo siempre recuerdo momentos en mi vida y cuando tengo la oportunidad trato de decirle, ¿sabes qué? Esto una vez lo vivimos y Dios no nos falló. Hay que enseñarle a tu hijo a confiar en Dios. Esta generación que se levanta, posmoderna y postmoderna, desconfía de todo. Desconfía de los padres, desconfía de la madre, desconfía del gobierno, desconfía de los artistas, desconfía de todo. Simplemente hacen clic con algo y ahí es que todo cambió. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios. Nuestro testimonio de vivencias, lo que hemos experimentado, lo que tú has vivido, ese testimonio de provisión, son herramientas poderosas para nuestros hijos. Al igual que para el pueblo de Israel, son experiencias poderosas el saber que la mano de Dios nos libró de Egipto. Es poderoso saber que Dios en medio de nuestro caminar en el desierto nos llevó, nos guió, nos dirigió, nos dio provisión, nos guardó, la ropa creció con nosotros, no nos faltó nada. Es necesario dejarle saber a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que confíen. Y lo tercero, hay que enseñarles a consultar con Dios. Si algo nosotros tenemos una responsabilidad, es decirle a nuestros hijos, consulta tus proyectos con Dios. Consulta tu agenda con Dios. Papi, yo quiero estudiar medicina, y uno se le llena el pecho. Oh, quieres ser doctor. Hasta que nos damos cuenta cuánto va a costar la carrera. Pero quiero ser un doctor. Quiere estudiar. Quiere irse a hacer un internado a Europa. Quiere ir a la Universidad de Estados Unidos. ¡Qué bueno! Porque ahora puedo poner en el Facebook, mi hijo está aceptado en la Universidad de Yale. ¡Qué orgullo siento! Pero antes que tu hijo tome cualquier decisión, yo creo que tú tienes que decirle, habla con Dios a ver si esos planes están en los planes de Dios. Enséñale a tus hijos a consultarle a Dios. El pueblo de Israel pasó una crisis brutal por no consultarle a Dios. En el capítulo 30 del libro de Isaías, el profeta confronta al pueblo con algo interesante. Y quiero que vayas conmigo, Isaías 30. Abre tu Biblia en Isaías 30. Mira esto. Mira lo que dice Isaías 30. Y le voy a dar lectura desde el versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra esa! A veces nosotros no nos damos cuenta y nuestros hijos están yendo a buscar el consejo en el lugar que Dios nos sacó a nosotros. A veces nuestros hijos no nos damos cuenta y están consultando a la gente de donde Dios nos sacó a nosotros. Ya nuestro oído no tiene valor. Yo quiero decirte algo, iglesia, y te lo digo para que sea tu oración también. Yo estoy seguro que llegará un momento dado que mi hijo no me va a consultar nada. Llegará un momento dado en que mi hijo quizás tenga coraje con mi palabra y me dice, ay, a papi yo no le voy a decir nada más, pero yo quiero, yo pido, yo añoro que mi hijo le consulte a Dios y le diga, Señor, ¿qué plan tú tienes conmigo? Esto es lo que tú quieres. Es necesario que soñemos con eso. Es necesario enseñarle a nuestros hijos a consultarle a Dios. Concluyo con esto. Cuando nosotros estamos convencidos de lo que hemos aprendido y nuestro corazón está claro, Dios comienza a ser una prioridad en nuestra vida. A mí me gusta mucho la historia de David, porque David era un jovencito que Samuel, el profeta, va a su casa a buscar quién va a ser el sucesor del rey. Y dice la historia que pienso yo, y esto es mi relato, Samuel estaba buscando el hombre perfecto, los brazos de rey, la voz de rey, el pectoral de rey.
Y Dios le dice, hey, cuidado, Samuel. Porque lo que tú estás buscando, el perfil tuyo, el personaje tuyo, el influencer que tú estás buscando, no es el que yo estoy buscando. Y entra un jovencito cuidador de ovejas en el escenario. Y para mí el ejemplo más claro de lo que es ser un joven, un hombre conforme al corazón de Dios, es una persona no solamente que se humilla, porque a veces pensamos que lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios es esos salmos donde abría su corazón y decía, contra ti he pecado, límpiame con hisopo. Y eso es bonito. Pero para mí un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que ve a Dios como todo en su vida. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sueña con Dios, que se acuesta con Dios, que añora a Dios, que cuando mira hacia el lado y ve el futuro dice, allí yo necesito a Dios. Que cuando mira el pasado y aprende de lo que ocurrió dice, allí o Dios estaba o Dios no estaba. Cuando miramos esto nos damos cuenta que un hombre conforme al corazón de Dios se ve reflejado en esa batalla en 1 Samuel 17. Dice que Samuel llega llevando la cantimplora de las habichuelas, el caldo de pollo que hace la mamá de Tito a los hermanos de Samuel para que puedan pelear. Y llega David a buscar a sus hermanos, a llevarle la comida, y se entera que hay una batalla contra los filisteos, enemigos. Esa gente peleaban, yo creo, la semana completa. Y dice la escritura que cuando se le aparece, y quiero que vayas conmigo en 1 Samuel, yo quiero que tú marques esto, porque yo mientras lo leía me di cuenta que hay algo que aprender aquí. Y quiero que lo entiendas y lo comprendas hoy. Dice el capítulo 17, versículo 46, lo siguiente. Primera de Samuel 17:46. Dice lo siguiente. David estaba frente a este gigante. Se había parado. El pueblo estaba intimidado. Y David le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Tú vienes contra mí, dijo David, con esa espada y con esa jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y nosotros hemos aprendido eso. Yo me crié y a mí me enseñaron a cantar. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano. Cuán me gusta eso. Y yo te venceré. Y yo te venceré. Y dice, pues él peleará hoy de mi lado. Y decimos, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es otra historia. David le está diciendo a él, mira, chamaquito, ven acá. Yo te voy a aclarar algo. Tú vienes a pelear con este pueblo y aquí todo el mundo está asustado. Yo no vengo aquí a pelear en nombre del ejército de Saúl. Yo no vengo aquí a defender la honra de Saúl. Yo vengo aquí en nombre del Dios de Israel, el Dios de este pueblo. Y tú vas a saber que en este lugar hay un Dios. Qué poderoso es eso. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que tus hijos sepan que en tu casa hay un Dios. Es necesario que los vecinos, tus amiguitos, los amigos de tus hijos sepan que en tu casa hay un Dios. Nosotros hemos vivido una vida pensando, ay, yo quiero que Dios descienda.
Yo quiero sentir a Dios. Yo te estoy retando hoy y te invito a que de ahora en adelante tú le hables a tus hijos y le cuentes quién es tu Dios. Que tú seas un padre de influencia sobre lo que tus hijos deben conocer de Dios. Que en medio de la adversidad tú no le digas, yo te voy a decir quién está conmigo y cómo yo soy. No, hijo, yo quiero que tú veas que hay Dios en casa. Y aunque falte el pan, hay Dios en casa. Aunque la provisión no esté, hay Dios en casa. Aunque hay enfermedad, hay Dios en casa. Aunque el país esté desbandado, hay un Dios en mi casa. Aleluya. Esa es la esperanza mía. Yo quiero ser un influencer para que mis hijos conozcan a Dios. Pero como te dije ahorita, un influencer tiene que tener un vasto conocimiento. Tiene que haber probado y convencer a otros de que esto es lo mejor. Yo creo que Dios nos está invitando y te está invitando a ti hoy. Tú tienes que ser el influencer de tus hijos para que tus hijos decidan y quieran conocer al Dios tuyo. Esto no se basa si los jóvenes hacen algo, si la iglesia hace algo. Nos estamos viendo cada vez más oportunidades para que tú seas la influencia de tus hijos. Si tú ves que tu hijo se está desviando, si no está por el camino correcto, corre, sé la influencia de tus hijos. Enséñale que cuando tu hijo mañana se revele y se encuentre en un momento, alguien le va a preguntar, brother, chica, ¿qué pasó con el Dios de tus papás? Y tú le vas a ir que no diga, ay, yo nunca supe, papi iba a la iglesia, pero yo no sé ni para qué. No, yo quiero que mi casa sepa que hay Dios. Que tus hijos sepan que hay Dios. Que tu comunidad sepa que hay Dios. Y que tus hijos puedan conocer a ese Dios. Yo sé que Dios te va a ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar a que mis hijos sean influenciados por un padre, por un tío, por un hermano, por una mamá, por un abuelo, por una abuela que ha conocido a Dios y quiere que ellos conozcan también a ese Dios. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Quiero invitarte a que tomes este momento ahí donde estás en tu casa. Toma de la mano a tus hijos. Quizás tu hijo no está ahora mismo. Simbólicamente pon esa mano sobre ese banco, sobre esa silla. Y dile, Señor, yo quiero que mis hijos conozcan a Dios. Dile a Dios, Señor, ayúdame a poder enseñarle a mis hijos que ellos conozcan quién es mi Dios. Alguien me escribió en estos días y me decía, pastor, dice Carlos, hay que hablar de iglesia. Y yo le compartí y le decía, el problema es que nosotros sabemos más de templos que de iglesia. Conocemos más de religión que de relación. Hablamos más de pecado y de juicio que de gracia y misericordia. Tus hijos no van a llegar a la iglesia porque tú le digas que esto es malo y aquello es malo. Quizás tus hijos hoy están un poco rebeldes. Quizás te están rebelando un poquito. Y si con honestidad tú miras tu corazón y dices, ¿cuánto tiempo yo pasé invirtiéndole? No diciéndole que lo hacía mal, no regañándole, no poniéndole en vergüenza, no criticándole, diciéndole, ¿sabes qué? Hay un Dios que yo conocí y yo quiero que tú lo conozcas también. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor te ayude. Que el Señor bendiga este proyecto tan hermoso que Dios ha puesto, el de criar a otros. Y veamos la gloria y la gracia de Él en medio de nuestra vida. Bendiciones, iglesia.